Vamos a hablar de la psicología de Thrawn, uno de los personajes más emblemáticos de Star Wars y más complejos de analizar. Es muy fácil cuando hablamos de la psicología de Star Wars irnos a las personalidades arquetípicas y decir Luke Skywalker es un héroe hecho y escrito y descrito con todos los mitos y todas las características que en miles de historias se ha contado como ser héroe. El mismo Darth Vader, que es un héroe caído, tiene un arco de redención, conocemos su historia en las precuelas y nos damos cuenta que tiene una fórmula muy parecida a la de Luke. Podemos ver a Palpatine, la sombra por la perfección según Jung. No la vemos, por algo episodio 1, la amenaza fantasma, no sabemos que existe. Podemos ver héroes tan arquetípicos como Obi-Wan Kenobi, que hasta físicamente nos recuerda a figuras relacionadas a Mesías en el mundo occidental, o Yoda, una figura tan oriental que su nombre hace referencia al yoga mismo y a este balance. Evidentemente Star Wars es impresionante y se puede analizar muchísimo la psicología de esos personajes, pero hay un personaje, mi favorito de toda la saga, que es Thrawn, que toca analizarlo y que es mucho más complejo y que no puede ser todo blanco, todo negro, nos vemos aquí con un azul inconfundible como puede ser Thrawn. Hoy es el capítulo y el episodio número 50 de Psicólogo en Coruscant, y qué mejor que hacerlo con mi personaje favorito, de quien les puedo decir es el personaje que más novelas he leído. He leído 5 novelas del canon, la trilogía en la que lo presentan y también la trilogía del Caos. Tengo la tercera de Caos, pero tiene más de 1000 páginas y no he llegado a leerlo. Lo tengo desde el año pasado, pero el año pasado fue que empecé a crear este contenido. Y también estoy leyendo ahora la segunda novela de Legends de Throne, Heredero del Imperio, ¿no? Una frase que últimamente ha hecho mucho ruido en redes sociales por haber sido pronunciado en el tráiler de Ahsoka en la última Star Wars Celebration. Estoy aquí con mi CAF de Corelia para analizar este personaje sin precedentes. Y aquí el que Thrawn exista desde 1991 hace ver muchas cosas, ¿no? Antes de entrar al fondo a la personalidad de Thrawn, que es impresionante y sobre todo es muy congruente, quiero hablar un poco de forma. Thrawn es un personaje que no fue creado por George Lucas, fue creado por Timothy Zahn, fue creado en una novela de Legends que expandió el universo después de episodio 6, en donde se hablaba y se presentaba como después del imperio, después de la caída del imperio, no todos como en Hollywood color de rosa, que ya destruía al emperador, ya destruía a Anakin, a la segunda estrella de la muerte, ya todo va a ser paz y vamos a festejar con los Ewoks en Endor. No, sabemos, y eso hemos profundizado ahora en Andor y en mil cantidad de libros, también Aftermath, por ejemplo, se ha profundizado de qué complejo es que un régimen tirano eh, que manejara el control y que habían tantas relaciones de poder detrás, realmente fuera a caer y a desaparecer la cabeza, que quedara céfalo y realmente cayera la organización. La realidad es que estas organizaciones, estos gigantes de pies de barro, sí son enormes, pero sí, si destruyes a Palpatine y destruyes sus pilares, son estos líderes tan anales que retienen el control y el poder, que al destruirlos sí son capaces de destruirse y de venirse abajo toda la estructura. Sin embargo, no es un día para otro y sin embargo siempre van a quedar estos remanentes que los hemos visto en Mando, que se va a profundizar en Ahsoka, y que también en Andor nos podemos ir dando cuenta cómo se va confabulando una serie de intereses y de conflictos alrededor. El hecho de que en 1991 Timothy Zahn presentara a este primer personaje tan contradictorio, que llama la atención en su físico, pero también que sea un oficial imperial, uno de los 12 grandes admirales, grandes Grand Admiral, ¿no? Creo que va a ser más fácil manejarlo así que admiral, ¿no? Admirante, y que no sea humano en un régimen que sabemos tan xenofóbico, tan poco tolerante a la diversidad. Si vemos en las películas de los 70s, se refleja el imperio, en los 80s también, como solamente de humanos y la mayoría y en su totalidad hombres prácticamente. Después esto se ha venido expandiendo en el canon, pero pues hacía ver un régimen muy marcado, cero diverso y muy conservador, ¿no? Y además hombres blancos y de mayor edad, ¿no? Todo lo que representa este conservadurismo en un toque político.
y ver aquí una especie diferente, una especie que incluso podríamos ponernos a preguntar si es o no villano, ¿no? Porque realmente no disfruta ser el mal, no disfruta que la gente sufra, no tiene estas versiones maquiavélicas de Palpatine que se ría al malestar. El mismo Vader que tuvo un arco y que comprendemos su sufrimiento, pero que él conscientemente hace que lo odies y provoca a través del miedo dolor. Thrawn es un personaje que, si bien es antagónico, porque un personaje antagónico es aquel que está en contra, en oposición a lo que nuestros héroes, a los protagonistas buscan, tiene una psicología muy bien fundamentada en donde son tan grandes sus convicciones, sus creencias, que se limita a únicamente pensar por él. Es egoísta, tiene algunas características que sin duda no le vuelven a ser para nada la mejor persona, pero que no entra en esta etiqueta tradicional de lo que puede ser un villano, de disfrutar hacer el mal por hacer el mal. Es un personaje muy creíble, ya que lo analizamos. Y también hablando en forma, antes de ya entrar a detalle en la psicología de Thrawn, el hecho de que se democratice Star Wars y salga de George Lucas, que él fue el creador, pero no ha sido el único, y sabemos ahora, por ejemplo, con Filoni, qué buena descripción de Star Wars y prolongación o extensión ha hecho. Incluso me atrevo a decir, y lo ha dicho más gente, que a veces Star Wars lo conoce mejor de Filoni que el mismo George Lucas, o dicho de otras formas, otras que creo que esto voy a parafrasear a alguien. A George Lucas lo conoce mejor Filoni que el mismo George Lucas. Entonces, Filoni tiene esta capacidad de traducir a una idea abstracta en una historia espectacular, y se nota con la pasión con la que hablaba en la última Celebration de ser un fan, ¿no? Y creo que aquí muchas personas somos fans de Star Wars, y eso nos debe de motivar a seguir nuestros sueños. Lo ha dicho Giancarlo Espósito, Moff Gideon, en cualquier entrevista que le hacen, ¿no? Lo interesante de Star Wars es este mensaje que nos damos cuenta que las cosas pueden suceder, ¿no? Y que pues yo como psicólogo puedo tener este podcast para analizar a través de mi profesión, mi pasión, y que cada una de las personas podemos proyectarnos en esa galaxia lejana. Mon Mothma, en otra entrevista en Celebration, dice una frase que me encantó, que dice: si bien está en una galaxia lejana, la política que se nos presenta es un reflejo de la realidad del día a día de nuestro planeta. Y esa es la premisa del psicólogo en Coruscant, ¿no? Es mucho más fácil hablar de todos estos temas, sí, de psicología, porque le quitamos las defensas. Si yo digo, vamos a hablar de tu psicología, evidentemente vamos a tocar algunas susceptibilidades, no tendría por qué hacerlo, ¿no? Y eso puede generar cierta incomodidad. Vamos a hablar de ansiedad, vamos a hablar de depresión, vamos a hablar de estos tipos de trastornos. ¿Por qué los hablaríamos? ¿No? Y sobre todo si los personalizamos. Pero ¿qué pasa si lo vemos esto desde el punto de vista de una galaxia muy, muy lejana? Aquí cambia completamente la historia y podemos sentarnos muy a gusto con un CAF de Corellia a analizar esa galaxia. Habiendo dado ese sorbo a este CAF, podemos entrar ya a detalle de, yo quiero hablar de 3 elementos clave para entender la psicología de Thrawn. Lo primero es su personalidad. Thrawn, y hasta lo podemos ver en su lenguaje no verbal, ¿no? Es una persona rígida, es una persona pulcra, es una persona limpia, es una persona que la vemos siempre en su centro, y que resulta muy intimidante por estar, evidentemente por su físico, por ser azul, por tener los ojos rojos, por tener este traje blanco, por estar siempre tan bien peinado, pero sobre todo, Thrawn, su personalidad es la que te impacta. Y es una personalidad que observa. La clave para entender a Thrawn es su capacidad de observar. Todo el tiempo está observando. Yo me acuerdo cuando estudiaba psicología, nos decían que la característica, la habilidad más fundamental de un psicólogo, más que la habilidad de ser analítico, de tener una buena retórica, de ser empático, que por supuesto son todas competencias fundamentales, la observación es la que te permitía comprender y conocer mejor al paciente o a la persona que tienes enfrente. Observar, y la observación activa no va únicamente con los ojos, no es sinónimo de mirar, va en un hecho de tratar de entender de dónde vienen estas conductas, de entender a la persona en una sociedad, de tratar de comparar conductas previas en cierto contexto, por qué reacciona así. Y algo que hace Thrawn a la perfección es la observación. Observa,
observa y observa. Y a mí me impresiona, y sobre todo cuando uno lee una novela. Voy a hacer un capítulo, muchas gracias, me lo han pedido después de que hice uno hablando específicamente de Funkos, de cosplay, de fandom de Star Wars. Voy a hacer uno específico de las novelas de Star Wars. Pero justo hablando de las novelas de Star Wars, que es en donde existe mayor desarrollo hasta el momento de Thrawn, a veces se puede volver incluso algo densa entender y leer a Thrawn porque te presenta cómo está observando las microexpresiones y cómo la persona de enfrente se puede, no sé, ruborizar porque se puso nervioso, cambia la voz, incluso puede ver las palpitaciones, las venas, la sudoración, empieza a observar y empieza a identificar. En el caso de que lo tengas como contrincante, pues va a empezar a identificar tus debilidades. En el hecho de que sea tu aliado, pues va a llegar a la clave en un punto perfecto. Thrawn observa y analiza. Thrawn, más que hablar, escucha. ¿No? Thrawn no es el típico líder carismático que va a tomar un micrófono y va a mover masas, aunque sean discursos pobres. Thrawn está escuchando, analizando cada uno de los detalles y por eso estudia la filosofía de la gente, estudia su cultura, estudia su sociedad y si conocen a Thrawn saben que es un amante del arte. Porque en el arte no hacemos otra cosa más que proyectarnos. Muestra de eso psicólogo en Coruscant, ¿no? Star Wars, la cinematografía, las series, las novelas, el cómic, esta cultura popular no es otra cosa más que un tipo de expresión artística a través de la cual vamos analizando, ¿no? Yo creo que si a mí me gusta tanto Thrawn es porque seguramente me proyecto y me identifico porque el personaje más cercano a un psicólogo que conozco en esa galaxia es Thrawn. Me han llegado algunos comentarios de los últimos capítulos de Mandalorian en donde decían que con la amnistía existían algunos droides que daban algún tipo de acompañamiento emocional o terapéutico. Sí, eso puede ser un terapeuta, pero un psicólogo, un observador, un analista lo puede tener como Thrawn. Aquí lo interesante o el reto es hacia qué forma lo va llevando. Eso es uno de los demás puntos. Pero quiero hablar a detalle sobre su capacidad de observación porque Thrawn no es sensible a la fuerza. Thrawn no utiliza sus características de ser un Chiss, de ser esta especie azul, porque si dijéramos, bueno, el superpoder del Wookiee es su fuerza, el superpoder, no sé, del Twi'lek es su encanto físico, el superpoder, no sé, de los Ewoks, no sé cuál es el superpoder de un Ewok, pero que cada uno tiene sus propias características propias de su raza, pues aquí le quitaríamos lo aspiracional porque pues es algo con lo que nacen. Yo hice un episodio de Psicólogo en Coruscant analizando si los Jedi, la Orden Jedi fomentaba o perpetuaba la desigualdad, porque eso hace ver que hay gente que nace con poder, gente que nace sin poder, ¿no? Gente que nace sensible a la fuerza y que va a ser capaz de hacer más cosas y otra gente que por más que lo intente no lo va a poder alcanzar. Eso podría perpetuar en nuestro planeta que existiera una segregación cultural y racial, así como las de género, así como las, no sé, xenofobia que puede existir, es decir, tú eres dependiente, tú eres o no sensible a la fuerza. Pero Thrawn no utiliza sus características chis, no utiliza un superpoder como ser sensible a la fuerza, utiliza la única herramienta que tenemos también los seres humanos, que es esta observación. A mí algo que me gusta, por ejemplo, de Batman, hablando de los superhéroes, es que no tiene un superpoder, tiene mucho dinero, ¿no? Pero bueno, tiene muchas características incluso similares a Thrawn, de observar, de estar en la sombra, de saberse mover, pero no tienes que estar en Kryptonita, no tienes que venir de cierto planeta, no tienes que tener cierto traje para hacer cosas impresionantes. Thrawn no es otra cosa más que ser humano, más que observar. Y es una muestra de humildad y de abrir los ojos y de decir, muchas veces la respuesta que buscamos la tenemos frente a nosotros y nos damos tantas vueltas con nuestro propio pensamiento, con suposiciones, con inseguridades, que perdemos la objetividad del pensamiento. Lo interesante de un pensamiento sano, de un pensamiento profundo y estratégico es que sea objetivo y realmente decir, estoy observando y esto es así. Y observa en lo individual, pero observa en lo colectivo y por eso el arte es fundamental, porque la gente termina proyectándose. Thrawn decía, para vencer a un enemigo hay que conocerlo y no solamente es conocer sus tácticas de batalla, hay que conocer su filosofía y hay que conocer su arte. Aquí evidentemente el punto es el uso que le vamos a dar a ese conocimiento, no es volcarlo como contra otra persona, sino entenderle mejor y con base en eso poder darnos cuenta que todo lo tenemos enfrente. Entonces, el uno de los tres puntos es la observación. El segundo nos vamos a ir al punto que también es clave, que va de la mano con la observación, y es, él se da cuenta que
por ser observador, que no toda la gente observa como él. Tron lo conocimos con Vader. Hay una novela completa entre ellos dos, el segundo tomo de la trilogía original, y ahí nos damos cuenta, creo que es Tron Alliances, alianzas, y ahí comprendemos de qué forma Tron está, conoce a Anakin en las guerras clon y lo vuelve a conocer después, ya que el emperador lo reúne y evidentemente Thrawn identifica que Anakin es Darth Vader, que es sensible a la fuerza, identifica muchos patrones en su personalidad, pero nos ayuda muchísimo a comparar para darnos cuenta que Vader y Thrawn no son el mismo nivel de villano. Por ejemplo, voy a usar un ejemplo mucho más trivial. Cuando nos presentan Billy Elliot, la película, Billy Elliot no es gay, ¿no? A pesar de tener ciertas características o estereotipos que podrían reforzarlo, ¿no? Y por eso ayuda tanto a vencer estos estereotipos en donde decir una persona, un hombre puede bailar ballet, no tiene necesariamente que jugar fútbol. Y una de las licencias narrativas para demostrar este punto, que no tendría nada malo que fuera uno gay, aquí simplemente es presentar y normalizar ciertas conductas, ¿no? Como si nos presentaran una historia de una niña que juega fútbol, que no tiene nada de malo y que debemos de reforzar, ¿no? Y de no construir este tipo de estereotipos en donde únicamente terminamos limitando y proyectando nuestras inseguridades. Pero lo que voy con el ejemplo de Billy Elliot es que para demostrar que Billy Elliot no era gay, nos presentan a su mejor amigo que es gay, ¿no? Y simplemente nos ayuda a comparar un tipo de diada y nos damos cuenta, no que haya una insinuación entre ellos dos, ni mucho menos, simplemente nos ayuda a darnos cuenta que algo es cuando no es. Una de las formas más fáciles para poder describir algo es decir lo que no es. Entonces, en esa novela de Throne Alliances, de tenerlos juntos a Vader y a Thrawn, nos ayuda a darnos cuenta que no necesariamente es el villano típico que podemos encontrar, aunque si vemos Rebels y seguramente Ahsoka y seguramente la película que Filoni hará en el 29 cuando llegue a su punto culmen todo el Filoniverse que desde hace 3 a 4 años en 2019 se está construyendo con Mandalorian, seguramente será villano, ¿no? Será antagónico porque va a encontrar los héroes, pero nos vamos a dar cuenta que tiene sus propios intereses, sus propias ideas. Y ese es el punto al que yo quería llegar aquí. El segundo punto es, más allá de ser bueno, más allá de ser malo, tiene convicciones. Todas las personas podemos tener algunas ideas. Pueden haber algunas ideas que muy fácilmente las podemos discutir. No tengo una opinión sobre este tema, o la tengo pero cambio, o puedo escuchar en tal, o en estos puntos sí soy muy apasionado, en esta ideología política, en esta, sobre todo en cosas importantes, en esta religión, en esta postura en torno a la vida, en mi pasión Star Wars, en mi pasión por mi hobby, en el amor por mi familia, por mi país, en estas causas que defiendo no sé, la justicia ambiental, la justicia de género, son estos principios, estas ideas tan profundas que se vuelven convicciones. ¿Qué es una convicción? Una idea que nos define, una idea que no vamos a dejar pasar, una idea que no vamos a cambiar. Eso no quiere decir que no seamos flexibles, ¿no? Y algo que nos ha enseñado el canon, hablando en Star Wars, es cómo se vale cambiar de opinión y escuchar y decir, bueno, antes lo veía así, hoy por suerte cambié, ¿no? Yo tengo 34 años, no pienso igual que hace 5 años, no pienso igual que hace 10 años. Y no quiere decir que mis convicciones hayan cambiado del todo, pero hablaría mal de mí si no me estoy evolucionando, si no estoy leyendo, si no me estoy cuestionando, si no voy aprendiendo y las mismas situaciones de la vida, los puntos de inflexión que me hacen ser diferente. Y no quiere decir que tome otro rumbo, no quiere decir que sea volátil, simplemente que tengo esta flexibilidad para irme reinventando. Thrawn tenía convicciones muy profundas y en esas sobre todo se puede profundizar en la trilogía, la segunda en salir del canon, pero que como bien lo hace Star Wars al no ser lineal, es una trilogía previa al canon, a la trilogía original. Sé que suena confuso, pero piensa en precuelas y Star Wars original, en donde la segunda trilogía del canon que sale es esta trilogía sobre la ascendencia Chiss, en donde nos presentan cómo él vive en una jerarquía en la ascendencia Chiss, en las regiones desconocidas, a la par de la República, en donde él vive toda esta estructura jerárquica de clanes, de tribus, de formar parte de una de una dependencia Chiss y de qué forma en esta ascendencia él puede ir generando cierto tipo de crecimiento, pero lo hace de una forma atípica. Thrawn es un personaje auténtico.
Es un personaje que le dicen, esta es la forma, para ser el imperio tienes que ser así, y dice, no, yo soy azul, soy observador, soy cínico, tengo mi propia agenda, yo no le apuesto a la estrella de la muerte. Él decía, en lugar de irnos con una superestrella y con una mega nave que destruye planetas, mejor hagamos pequeñas naves que si son destruidas, son difíciles de destruir, pero que son muchísimo más latentes. Si alguien vio Rebels, podemos entender el por qué tenía una mente incluso mayor a la de Tarkin y cómo pelea con Tarkin por presupuesto, por algunos otros elementos, pero el punto es que Thrawn siempre tenía estas ideas muy claras desde la ascendencia Chiss y es muy fiel a su cultura, es muy fiel a su raza, es muy fiel a su planeta, no solamente a su planeta de origen, sino a todo el sistema Chiss, ¿no? Y también a ciertas personas que fue encontrando en el camino y que se supo identificar bien y que llega un punto de inflexión. Así empieza esta primera novela en donde lo encuentra el imperio y el mismo emperador se da cuenta lo valioso que puede ser las características que Thrawn tiene usadas a su favor. Y algo que pasa aquí es, no sé, si alguien trabaja en negociación, en vinculación, la misma Agenda 2030 y los ODS que hablan de alianzas estratégicas para que funcione una asociación, para que funcione una relación, para que funcionen dos empresas, para que funcione una relación comercial, política, espiritual, familiar, tiene que haber que coincidan los objetivos. Si lo que yo busco es lo mismo que lo que tú buscas como pareja, como amigo, como empresa, pues evidentemente vamos a tener, yo quiero comprar algo, tú tienes lo que yo quiero, pues evidentemente coincidimos como un zipper de una chamarra en donde uno una cremallera y uno va haciendo coincidir como el ADN en estas combinaciones como rompecabezas. Es clave para el éxito de una buena relación tener los mismos objetivos. Y Palpatine algo que hace es pongamos los mismos objetivos. Palpatine, ¿qué es lo que quiere? Perdurar y perpetuar al imperio, ¿qué es lo que quiere Thrawn? Perdurar y perpetuar la ascendencia Chiss. Entonces, yo no, dice Palpatine, yo no me meto con la ascendencia Chiss, y eres bienvenido acá al imperio y vamos a tener tus características y si el imperio está bien, la ascendencia Chiss está bien porque no van a haber estas amenazas exteriores de la galaxia que podrían existir aunque estén en el borde exterior. Esto a grandes rasgos. Existen muchas novelas, cómics al respecto, pero a grandes rasgos esta es mucho de su lógica, es un ganar-ganar. Y en otras de las novelas, el emperador mismo le pregunta a Thrawn hacia quién va más su lealtad, si hacia el imperio o hacia la de ascendencia Chiss. Y no hace falta que Thrawn conteste porque él, entre líneas, hace ver cómo él lo que quiere es unificar estos dos objetivos y que no tendría por qué haber algo que no coincida en esta línea. Thrawn tiene muy claras sus convicciones y saben algo que Thrawn no es políticamente correcto, ¿no? Yo estoy a favor de la corrección política, sobre todo cuando se utiliza hoy en día con medios de comunicación, debemos de ser responsables de tener un micrófono, una cámara enfrente y alguien que está escuchando y decir, lo voy a hacer con respeto, lo voy a hacer en torno a la verdad y si me equivoco lo voy a reconocer, ¿no? Pero voy a crear y a construir un ambiente de respeto, de igualdad, de seguridad, en donde no voy a promover nunca una conducta negativa contra nadie, ni directa ni indirectamente. Y a veces indirectamente puede pasar que tenga un sesgo y lo ocurra, pero por eso me voy a estar preparando, porque es mi responsabilidad así hacerlo. Pero Thrawn muchas veces llega a ese nivel en donde llega a perder alguno de los elementos fundamentales para llegar a este punto, ¿no? Ese es el segundo elemento. Y el tercero y final, para terminar esta edición, es hablar específicamente de Thrawn y el contexto, todo lo que está alrededor de su persona. Sabemos que él, como elemento, es prácticamente indestructible. Lo vemos fuerte, lo vemos ágil, lo vemos estratégico, sabemos que se puede mover en diferentes contextos. Pero sabemos que no ha sido perfecto, sabemos que ha sufrido una cantidad de derrotas en batalla, políticas, y pues bueno, ya veremos que regresa en Ahsoka, nos dábamos cuenta que estaba perdido, pero pues bueno, la misma premisa es, pues algo había salido mal que no estaba en el plan y en la narrativa original de la galaxia. ¿Y qué es eso lo que nos lleva a darnos cuenta que él se daba cuenta de eso mismo? Él en su capacidad de observación sabía que las demás personas no observaban como él.
Y la mayoría, si no es que la totalidad de los errores, de las derrotas que tuvo Thrawn fue porque su equipo hizo algún tipo de error, hizo algún tipo de falta, porque Thrawn daba las indicaciones muy claras, así tiene que ser. Y a veces eran indicaciones tan locas que daba una situación en donde no permitía poder seguir avanzando y decían, es demasiado riesgoso lo que estás diciendo, no lo voy a hacer de esta forma, lo voy a hacer diferente. Entonces, en esa forma y en esa línea, no hacía otra cosa más que llegar a ciertos errores. 1 minuto, 5 minutos, por favor. Una disculpa, ¿no? En donde habían ciertas condiciones en donde se podían perder muchísimo del fondo y perdía la capacidad de tener esta, pues no sé, esta supremacía de poder hacer las cosas bien y de que no fallara. Y cuando él se daba cuenta que los demás fallaban porque no cumplían sus normas, porque lo que él estaba diciendo o haciendo no era de la mejor forma, ¿qué es lo que él hace? Enseña. Thrawn tiene una personalidad docente, una personalidad del profesor. ¿Qué quiere decir personalidad de profesor o personalidad docente? Que él se dedicaba a enseñar, ¿no? Tenía a Pelion, tenía ciertas figuras en algunas novelas en donde él estaba enseñando todo el tiempo cómo observar, ¿no? Porque se daba cuenta, ¿no? Y es esta forma de perpetuar. El liderazgo más estratégico es aquel que trasciende cuando no está. El mejor jefe, el mejor líder es cuando genera las condiciones que para no estar en la oficina las cosas funcionen y que incluso quien le va a presidir o quien va a entrar después de él va a hacer las cosas bien. Deja la arrogancia o el narcisismo de ser el foco de atención. Y Thrawn hace esto y enseña a observar. Y por eso, también narrativamente hablando, nos permite conocer su pensamiento. No es que él sea el narrador, sino que él dice cómo piensa y es una forma muy inteligente de Timothy Zahn de enseñarnos cómo él está estructurando su voz interior y cómo va observando y cómo llega a ciertos silogismos y enseña. Y la gente que está alrededor de él se vuelve leal al respecto, replica estas condiciones y pues es nuevamente un ganar-ganar. Se juntan estos objetivos. Enseña él a observar y eso es fundamental, ¿no? Y eso nos damos cuenta que tiene esta personalidad de enseñar y además no es el típico profesor que llega y usa un PowerPoint y es disruptivo, no, él en esta visión filosófica usa la mayéutica socrática, ¿no? Si recordarán sus clases de filosofía, que era esto, hacer preguntas y respuestas. ¿Y por qué? Yo recuerdo uno de los más grandes profesores en mi vida que he tenido que me decía los 5 porqués. ¿Por qué hiciste esto? No, pues porque tenía hambre. ¿Por qué tenía hambre? Porque no había comido. ¿Por qué no habías comido? Pues porque no planeé bien. ¿Por qué no planeaste bien? Porque tengo un tipo de distracción. ¿Y por qué te distrajiste? Porque me preocupa esto en mi vida, ¿no? O sea, hice un ejemplo súper tonto, pero el punto es que si hacemos los 5 porqués, vamos profundizando a darnos cuenta el porqué de nuestras cosas. Y Thrawn era perfecto y especialista al respecto. Pues bueno, es este episodio exclusivo, como pueden ver, ya algo pasa acá en mi agenda que debo de atender otros espacios, pero quiero agradecer. Si les gustó esto, tengo mucho que hablar de Thrawn, hablar específicamente si es villano, si no es villano, si es antihéroe, cómo podemos entender un poco su filosofía, pero yo solo quería hablar de estos 3 puntos, su capacidad de observación, sus convicciones y sus ideas profundas y cómo él enseña a las demás personas a hacerlo. Viene una época dorada o azul. Mucha gente me ha preguntado que si el azul de mi logo es por Thrawn, podría ser, pero realmente lo hago porque es leche de Banza. Pero gracias por estar en estos 50 episodios de Psicólogo en Coruscant, el podcast. Gracias por suscribirse, por darle like, por activar notificaciones y también por seguir en Instagram y en las demás redes a Psicólogo en Coruscant. Porque no me dejarán mentir, hablar de todos estos temas, de este tipo de personalidades, es mucho más fácil si lo hacemos en una galaxia muy, muy lejana, así lo hacemos en primera persona. Hablamos muy pronto. Hasta luego.